El martes, entonces, estuvimos viendo los versículos desde el 26 al 29. Nos detuvimos durante 2 días de estudio, jueves y martes, en esto para que todos tuviéramos la misma base, digamos, y también que entendiéramos las distintas interpretaciones que existen respecto a estos versículos, ¿vale? Así que ahora nos toca avanzar en el capítulo 13 de Hebreos. Ya vamos a leerlo completo y ahí entonces estaríamos ya a puertas de terminar la carta. Este tiene 25 versículos, así que los vamos a leer, ¿vale? Dice, permanezca el amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad, porque por medio de esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos y de los maltratados como estando también vosotros mismos en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, porque Dios juzgará a los fornicarios y los adúlteros. Vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir osadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Quién me puede hacer el hombre? Acordaos de los que os conducen, quienes os hablaron la palabra de Dios. Considerad, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no fueron beneficiados los que se ocupaban en ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales, cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, deseando en todas las cosas vivir honradamente. Y aún más os ruego que hagáis esto para que más pronto os sea devuelto. Y el Dios de paz, el cual, en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quiera perfeccionaros en todo lo bueno para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, ya que os escribí brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado, con el cual, si viene pronto, os visitaré. Saludad a todos los que os conducen y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén, dice la Valera al terminar. Esto entonces es lo que dice Hebreos capítulo 13 desde el 1 al 25. ¿Ya? Voy a leerlo de nuevo desde la Reina Valera ahora, ya para que tengamos el contexto de ambas versiones. Y así es bueno que lo vayamos leyendo una y otra vez para que nos hagamos una idea del pasaje, ¿vale? Dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de modo que podemos decir confiadamente,
El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ahí está Hebreos, capítulo 3, hermanos. A modo general, ¿qué podemos decir del capítulo 13? ¿De qué nos va a hablar? ¿De qué nos empieza a hablar? Recuerden que el último versículo, los últimos versículos, hablaban de este reino que ya han recibido los santos y producto de la gracia que tiene este reino, de la gracia por la cual Dios nos ha salvado, dice, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca el amor fraternal. Y ahí parte. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Qué les viene diciendo eso? El versículo 1. ¿Cómo ligamos el versículo 1 con los versículos anteriores? Los escucho, hermanos. ¿Me escuchan o no? Sí, sí se escucha, Sí, hijo. estábamos pensando. Yo entiendo que se refiere, o sea, se enlaza directamente con el hecho de que está metiendo a todos los que son, está agrupando a todos los que son salvos, que están recibiendo la carta, eh, los está agrupando en el tema de acercarse al monte. Bueno, que eso fue lo último que dijo, pero anteriormente también no, venía hablándoles acerca de las tribulaciones. Entonces, en todo momento, él está agrupando a los que agradan a Dios mediante la fe, a los que se han acercado al monte de Sion, a los que han sido eh, salvados, a todos los que son salvos, Él los agrupa y ahora les está hablando del amor de familia que deben tener en la fe, del amor de familia en la fe que deben tener aquellos que creen en Cristo. Ya, gracias Ismael. ¿Algún otro que quiera dar su opinión ahí? ¿Cuál era la pregunta?
¿cómo enlazamos el versículo 1, 2, 3 y todo lo que va a hablar en el capítulo 13 con lo que venía hablando sobre el reino inconmovible, sobre el antiguo pacto, el nuevo pacto, el reino de Dios que ya ha sido dado a los santos, que Dios es fuego consumidor, que hay que servirle con reverencia y temor? ¿Cómo lo enlazamos con lo que viene hablando el autor a los hebreos? ¿Alguna idea, hermano Guillermo? Yo quiero hablar. Hola a todos. Hola, hermana Digna, adelante. Bueno, anteriormente viene hablando de que antes, ¿cierto? El que lo amonestaba estaba en la tierra, que era Moisés, ¿cierto? El que guiaba al pueblo, pero ahora no se debía de desechar al que lo está amonestando desde el cielo, porque eh, los creyentes se habían acercado no al monte que se podía palpar y que ardía en medio de la oscuridad, ¿cierto? Y ahora nos acercamos o sea, como le está hablando a los hebreos, ellos se habían acercado al, al monte celestial, al el Dios vivo. Entonces, el que lo amonesta está amonestando desde el cielo, el cual dice que en ese tiempo conmovió la tierra, pero él iba a conmover los cielos y la tierra. Entonces, lo que está hablando es que no se olviden que él le está hablando y, y que le está hablando de que no dejaran, o sea, el amor fraternal, el amor, y entonces y también eh, mirando así como el Señor también los amó y fue él el que los salvó. Eso. Ya. Hermano Guillermo, ¿usted alguna opinión ahí de cómo ligar o por qué el autor, aquí Pablo, perdón, el autor a los hebreos, va a decir, permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, cuando viene hablando del reino inconmovible? Ok, además de lo que dice Digna, es importante que en el versículo 28, donde habla ya con respecto al servicio, al final del versículo 28 dice, mediante la cual, la gracia, dice, sirvamos a Dios de manera aceptable con reverencia y temor en la cuarta edición. Entonces, como hay que servir allí, y entendemos que la palabra servir ahí está relacionada con la adoración, el servicio a Dios en adoración, entonces con respecto a eso se va a extender después con muchos consejos o exhortaciones a los creyentes, así como había dicho Ismael, aquellos que van a entender que van a recibir la palabra escrita que le envió el autor acá, una vez que van a entender por todos los capítulos anteriores que el Señor Jesucristo está muy por encima de todo, que el antiguo pacto ya está a punto de quedar obsoleto, que va a venir pronto el fuego consumidor al templo y a la ciudad de Jerusalén, entonces como queda poco tiempo, entonces le da algunos consejos para esperar así el juicio, porque ya había dicho antes que el que ha de venir iba a venir muy luego, muy pronto. Entonces, tienen que ejercitar la fe y entonces los creyentes, los nacidos de nuevo, los que creen son los que van a estar obedeciendo. Y entonces de ahí que comienza ahora con todos estos consejos o exhortaciones para que ellos aterricen toda la doctrina que ya les ha entregado los capítulos del 1 al 12. Y como ya les ha hablado acerca del amor en, en Hebreos, ya en Hebreos donde
en Hebreos 6:10, donde dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y también en el 10:24, donde dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces aquí donde vuelve a las exhortaciones, a los consejos, para que los creyentes vivan acorde, sabiendo que ya queda poco tiempo para que el Señor aparezca por segunda vez y venga a terminar el pacto mosaico que él tenía con la nación de Israel. Entonces, de ahí estos consejos, ya queda poco tiempo para ellos, entonces tienen que manifestar el amor entre hermanos. Y esto es interesante porque se dice permanezca el amor, es obvio que es aquellos que tienen ese amor. Y también hemos visto que cuando se habla de amor fraternal, entonces está relacionado de amor entre hermanos. Y en los capítulos, perdón, en los capítulos anteriores ha dicho que el Señor Jesucristo lleva a muchos hijos a la gloria, los hijos que Dios le dio. Entonces son todos hermanos. Entonces de ahí, eso por lo menos básico entender que aunque algunos pretendan, perdón, algunos creen que el capítulo 13 pareciera ser que es muy brusco el cambio, pero si uno tiene claro lo que ya ha manifestado antes, lo que ha escrito antes el autor, está totalmente en línea. Entonces aquí va a estar hablando a los hijos de Dios, que tienen que manifestar el amor. Y eso es lo que también el Señor Jesucristo enseñó muchas veces, y también el apóstol Pablo en las cartas, también Juan, todo el Nuevo Testamento habla del amor entre hermanos, y ese amor entre hermanos es el que tiene que permanecer, especialmente confiando, o sea, especialmente sabiendo que hay muchos que han sufrido, hay muchos que han dudado, y por causa del sufrimiento, por causa de las presiones, puede ser que hayan tenido dudas y hayan vuelto al templo, tal vez a ofrecer sacrificio o algo así. Aquí no lo dice la escritura así explícitamente, pero es probable que algo así haya pasado. Entonces el amor va a cubrir esa multitud de fallas, de pecados. Entonces la exhortación es allí, porque si hay algunos que vuelven del servicio levítico, vuelven a congregarse en forma sencilla, como lo hacían los creyentes en el primer siglo, y salían del suntuoso templo y de lo muy atractivo para los ojos, ¿ya? Y además en lo que ellos estaban tan acostumbrados al servicio levítico. Entonces ellos, al volver a la sencillez de la reunión de la iglesia en ese entonces, los creyentes tienen que recibir a aquellos que retornan y tienen que manifestar el amor. Me parece que podría ser por ahí el enlace, ¿ya? Y especialmente para todos les ayuda a saber que así como tantos pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios se dice que Dios es fuego consumidor, que es Dios celoso, ya vimos que es una manera alegórica, es una forma de manifestar la justicia y la santidad del Señor, la ira, el juicio. Entonces, a todos les va a servir que Dios es fuego consumidor, y sabiendo eso, que Dios es el juez y que Él juzga justamente, entonces los que retornan, ¿ya? Ellos deben entender que son los que creen, y cuando retornen entonces tienen que manifestar ese amor fraternal. Podría ser que por ahí vaya la línea. Eso. Gracias, hermano. Es interesante también que pareciera ser que en los versículos 1, 2, 3, el autor ya ha hablado de esto. Acá le había puesto en Hebreos 10, 31 y 32. Bueno, en 32 en adelante dice, pero traed a la memoria los días antiguos en los cuales, habiendo sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimiento. Y aquí le está hablando a los hermanos y les dice, algunas veces siendo exhibidos como espectáculo con injurias y también aflicciones, y otras veces, miren, habiéndoos hecho compañeros de los que son tratados así,
porque compartisteis los padecimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia. Y acá viene hablando del reino inconmovible e introduce de nuevo estos aspectos del cristianismo. Introduce el amor fraternal, introduce la hospitalidad, introduce el estar preso juntamente con los presos como si realmente estuvieran, para aquellos que obviamente estaban en libertad, de tal manera de que sintieran o tuvieran tal amor, tan afecto fraternal, de que sintieran lo mismo que estaba sintiendo el hermano preso, aquel que estaba siendo castigado, quizás azotado, porque estar preso no era simplemente en esa época estar en la cárcel encerrado, sino que había muchas veces azotes, habían latigazos, habían condiciones muchas veces infrahumanas en las cuales vivían. Entonces, acá en en el capítulo 10, perdón, versículos 32 en adelante, esto ya lo ha hablado y ya ha dicho que lo han hecho y lo hicieron con gozo. Entonces, nuevamente, como acá tienen una herencia perdurable, acá el reino también es el mismo, es inconmovible, es perdurable. Entonces no sé si se dan cuenta que hay cierta relación. ¿Por qué? Porque acá les habla de la herencia y les dice, ustedes lo hicieron con gozo porque sabían que tenían una herencia perdurable. Y acá les dice, como ya tenemos un reino inconmovible que nos ha sido dado y con el cual debemos servir a Dios con temor y temblor o con temor y reverencia, entonces les dice, permanezca el amor, no se olviden de la hospitalidad, acuérdense de los presos. Entonces no sé si ven la relación que ya ha dicho en Hebreos 10 entre el reino y lo que ellos han hecho, las obras que han demostrado, no tanto para sí, sino que también para el resto y por el hecho de querer agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, es bueno entender eso, que el reino, la venida de este reino del Mesías, también venía con la potencia del Espíritu Santo, la potencia de Dios, para que ellos obraran conforme a lo que el reino demandaba, conforme a lo que el reino traía, porque podemos ver que hay cosas que son naturales que se den cuando uno está aquí, cuando uno está en los versículos 22. Por ejemplo, cuando uno está siendo acercado al monte de Sión, cuando uno está en la ciudad del Dios vivo, cuando uno está en la Jerusalén celestial, cuando uno fue inscrito en los cielos, cuando uno ya sabe que Dios es el juez de todos, cuando uno conoce que su espíritu o el espíritu de los justos ya fueron hechos perfectos, cuando alguien sabe que Jesús es el mediador del nuevo pacto, entonces estas cosas que está hablando en el 13 debiesen ser de manera natural, debiese ser algo que la nueva naturaleza esté dando fruto de manera natural, de suyo, llenándose. ¿Por qué? Porque entiende que este reino inconmovible ya le pertenece, ya es parte de este reino. Entonces, por eso es que les dice, permanezca el amor fraternal. Este permanezca, la palabra permanezca es quedar, permanecer, residir. En el diccionario griego, que es donde está escrito el Nuevo Testamento, es permanecer, continuar, esperar, mantenerse en el lugar o la posición aguardando algo en el futuro, seguir existiendo, permanecer, continuar, perseverar en una actividad o posición como parte de una acción. Se dan cuenta de que no es algo en lo cual vaya a ser estático, sino que es un obrar, un accionar, un permanecer, como dice acá, permanezca el amor fraternal. O sea, poniendo todo de su parte de tal manera de que esto sea resaltado, de que esto se evidencie entre los creyentes, permanezca el amor fraternal. Y es importante también entender que, como bien decía nuestro hermano Guillermo, los que pueden mostrar, evidenciar este amor fraternal, son aquellos que permanecen en él. Y la única manera de permanecer en ese amor fraternal ya sabemos que es siendo parte de este reino inconmovible, es siendo parte de esta gracia. Acá dice gratitud, pero entiendo yo que debiese ser la palabra gracia. Esa gracia que nos mantiene en el reino, esa gracia que nos ha atraído hacia Jesús. Entonces, el autor, claro que va a ligar todo lo que viene hablando del reino con aquellas cosas que se van a dar de manera natural en los creyentes, que debiesen darse de manera natural, que son frutos propios de estar en ese reino inconmovible, como lo es, por ejemplo, el amor fraternal. Entonces, es súper importante ver
cómo el autor liga todo lo que viene hablando tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto con el amor fraternal. En el antiguo pacto, no sé si recuerdan que uno de los mandamientos era no matarás. Y al pueblo se le dijo, no matarás. No tienes que matar. Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya pecó, ya lo quiso matar en su corazón. Entonces, en el nuevo pacto cambia todo aquello que no estaba presente en el antiguo. El antiguo era ojo por ojo, en cambio acá es amor fraternal. En el antiguo, si alguien te hacía algo, tú pagas. Ahora Jesús dice, da la otra mejilla. Jesús dijo, llévalo una milla extra. Jesús dijo, perdonen 70 veces 7. ¿Qué pasa si un hermano viene y me hace daño? Preguntaron los apóstoles. Tú vas y lo perdonas 70 veces 7. Entonces, el fruto del Espíritu, el fruto del nuevo pacto, el fruto de todo lo que trae consigo este Jesús, que es nuestro mediador, que su sangre habla mejor que la de Abel, entonces nos va a hablar de todas estas diferencias grandiosas y grandísimas entre el antiguo pacto, que era de obras, que era restrictivo, que llevaba y demandaba que el hombre hiciera cosas, a este amor fraternal que nos hace permanecer producto de que estamos en un reino inconmovible, producto de las promesas que Dios nos ha dado por medio de Cristo. No sé qué les parece, no sé si alguien más tiene sumado todo lo que ya se ha dicho, algún otro comentario acerca del versículo 1 y de cómo ligar o cómo tratar de ligar lo que se viene hablando el autor. Hermana Sonia, ¿usted quiere decir algo? Bueno, un poco sumándome a lo que dijo Ismael, que claro, está haciendo separación acá y está hablando directamente, acá le está hablando a hijos, a convertidos. Y aquí está dando como las directrices de lo que debiera ser una persona que está en el monte de la gracia, que se acercó a ese monte de gracia, cómo debiera conducirse. Mm, Eso a grandes rasgos. gracias. Adelante, hermano Guillermo. En el capítulo 2, el capítulo 2 también es interesante que dice desde el versículo 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Cuando vimos el capítulo 2 también vimos acá cuando se habla de que el Señor no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues ahí, una vez más, ahí vemos el tema de la hermandad, de ese amor entre hermanos, y en el contexto, podríamos decir, el hermano mayor es el Señor Jesucristo. Es interesante que ya en el escrito el autor ya había hablado de los hermanos del Señor. Y esto es súper bueno entenderlo porque si todo esto es doctrina, todo lo que ha enseñado es doctrina, y sabemos que la iglesia en ese tiempo estaba siendo perseguida, estaba en tribulación, en los versículos que acabas de leer tú, Andrea, hace poco, bueno, lo que hemos visto también en los capítulos anteriores. Entonces, con razón que ahora tiene que hablar
del amor fraternal, porque cuando estén volviendo algunos, van a volver en distintas condiciones, o sea, distintos estados, ya sea anímico, ya sea en cuanto a lo económico, en cuanto a la falta, etcétera. Hay algunos que la han sufrido mucho, entonces el aceptarlo, el aceptarlo en la congregación va a ser súper bueno. Entonces, cuando también se llama al amor y a las buenas obras, también, ahí también se habla bastante al respecto, porque una persona que ha estado con tribulación, con angustia, con necesidades, necesariamente necesita de ese amor de la hermandad. Y sabemos que el mismo Señor dijo que en eso iban a conocer a los creyentes, en que se aman. Así que súper bueno que una vez más el autor acá marque al terminar todo lo que es la doctrina, porque ellos esto no lo ven, ellos no ven el reino se recibe por fe. Por fe uno puede ver, así como vimos en el capítulo 11, es por la fe que se entiende. Y entonces ellos lo que están viendo es la persecución, el dolor, el sufrimiento, ver cómo algunos de sus familiares los desprecian, el despojo de los bienes que han sufrido, toda esa tribulación que han pasado, entonces necesariamente tiene que mostrarse el amor fraternal entre los hermanos y todos ellos, cual más, cual menos necesitados de la providencia divina en esas circunstancias tan complejas para ellos. Por eso que en los versículos siguientes se van a hacer exhortaciones al respecto de manifestar el amor en las diversas formas. Eso. Sí, y lo otro es que cuando acá hace el ejemplo de Abel, está indirectamente relacionado porque el versículo está hablando de la sangre de Abel, pero acá la sangre rociada, si entendemos que es cuando Caín lo mata, ahí siempre nos vamos a acordar, y es el ejemplo, digámoslo así, casi instantáneo de cuando vemos lo que no es el amor fraternal, lo que implica que Caín mata a Abel, porque para que haya amor fraternal, tiene que ser, en este sentido, necesariamente tiene que venir de ambas partes, ya de la que está entregando ese amor y la de la que está recibiendo ese amor. Entonces, acá en el ejemplo de Abel, o cuando se nombra a Abel acá, también podemos acordarnos de la contraposición que existe entre el amor fraternal de los creyentes, ese amor de Dios, el amor que Dios pone en los suyos, versus el que la vieja naturaleza tiene, el amor pervertido, caído que tiene el Adán nuestro. Entonces, en ese sentido, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, por eso digo indirectamente, también nos va a recordar, porque están unos versículos más adelante nomás, que dice permanezca el amor fraternal. Entonces nos acordamos también de Caín y Abel. Y es bueno entender esta disputa también que existe entre los que no son de este reino inconmovible versus los que son del reino inconmovible, porque los del reino inconmovible tienen esto, tienen este amor fraternal dado por Dios, ¿ya? Esto que Dios permite para que le agrademos a Él. En cambio, los que no son de este reino inconmovible, ya lo hemos visto acá, en el capítulo 10, dice, algunas veces siendo exhibidos como espectáculos con injurias y también aflicciones, y otras veces, perdón, habiéndonos hecho compañeros de los que son tratados así, porque compartisteis los padecimientos de los presos, el despojo de vuestros bienes. Entonces, todo esto sabemos también, no solamente por Hebreos, sino que por Gálatas, también lo sabemos por el libro de los Hechos, que mayormente los que perseguían a la iglesia eran sus mismos hermanos en cuanto a la nación. Entonces también podemos ver cómo el amor fraternal no es dado al Adán. El Adán no tiene este amor fraternal que sí tienen los que son parte de este reino inconmovible. Entonces ahí uno también puede ir viendo contrastes entre la simiente divina, y volvemos a Génesis ahí, a los que son de la simiente divina versus los que no son de la simiente divina, ¿ya? Insisto, mencionar a Abel acá cuando dice permanezca el amor fraternal es indirectamente, porque es un ejemplo que se nos viene casi instantáneamente. Pero lo que sí hay que entender es que está esta diferencia que el autor ya ha hecho
entre los que son de la simiente de Cristo versus los que son de la simiente del diablo, de Satanás, como dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, en ese sentido, los que mayormente perseguían a la iglesia, a los que eran de este reino inconmovible, eran efectivamente los judíos, ¿ya? Y en ese contexto estamos también. Recordemos que el autor a los hebreos le está escribiendo a aquellos judíos que no creen y también les exhorta a los judíos que creen a que permanezca el amor fraternal. Entonces, la asamblea mixta que lee esto también se da cuenta que eh, hay una separación, como ya se ha dicho, está separando el autor simientes, la simiente divina y la simiente caída, ¿ya? Así que eso, no sé si alguien más quiere añadir algo en el versículo 1, si no continuamos al versículo 2. Si no, avanzamos. Después en el versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Eso nos dice el 2 en la Valera. Y en la textual cuarta edición nos dice, no olvidéis la hospitalidad porque por medio de esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es prácticamente lo mismo. ¿De qué nos acordamos acá? ¿A qué está citando este? Porque por medio de algunos, de la hospitalidad está hablando, algunos hospedaron ángeles. Sin saberlo hospedaron ángeles. ¿A quién nos recuerdan? ¿Quién es? A Lot, ¿A quién? a Lot, Lot, Ya ujú. está en Génesis 19, ya. Aquí está. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y Gomorra, perdón, a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo los dos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa, y ahí está la hospitalidad, de vuestro siervo, y os hospedéis, de nuevo, la hospitalidad, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver a Lot, ya que recibe a estos ángeles en su casa. ¿De quién más nos podremos acordar? ¿Quiénes más hospedaron ángeles? Los- Abraham, Ya, Abraham, Génesis capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad, perdón, vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho, ¿ya? Y ahí entonces se nos dice que los ángeles más adelante, en este caso Jehová mismo, estaba ahí con Abraham y Abraham hospeda entonces a estos ángeles y también a Jehová mismo, ¿ya? Como se dice acá en el versículo 18, perdón, capítulo 18. Entonces, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, nos está hablando o nos está recordando de aquellos hombres de fe que hospedaron ángeles, eso nos está diciendo. Hospedaron ángeles. Y lo importante acá es que no se olviden de la hospitalidad. Entonces, ¿a qué va referida esta hospitalidad? ¿A de nuevo hospedar ángeles o está ligándolo a esto, al amor fraternal o a ambas cosas? ¿Qué piensan ustedes? yo creo que ambas cosas. ¿Ya? Estoy hablando Pues de la hospitalidad, o sea, em, de hospedar a los creyentes, creo yo. ¿Ya?
mm, puede ser que a los creyentes o también puede ser que simplemente les mande a que ellos deben ser hospitalarios. Y el argumento que les da es que algunos de los antiguos, de los que están escritos en la Torá, en Génesis, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, este mandato de no olviden la hospitalidad va con un argumento de que algunos antes que ustedes lo hicieron y sin saberlo, porque no buscaban ser hospitalarios porque fueran ángeles, sino que eran hospitalarios porque estaban dentro de este reino inconmovible, querían servir a Dios, entonces al ser ellos hospitalarios, sin saberlo, sin buscarlo, hospedaron ángeles. Porque entendemos que ni Lot ni Abraham querían hospedar ángeles, sino que fue por su hospitalidad, por su fe en Dios, por su sintonía con el Altísimo, que entonces, sin saberlo, hospedan ángeles. Entonces, acá el mandato para los de ese tiempo, los de la carta a los hebreos, es que no se olviden de la hospitalidad, de que sean hospitalarios. Y el argumento, vuelvo y repito, es debido al ejemplo que nos dejaron hombres como Abraham y Lot, que no buscándolo, hospedaron ángeles. Y claramente vemos que en esa hospitalidad que les entregan a los ángeles, también hubo bendición de parte de Dios. No por el hecho de que meramente los hayan recibido, sino que vemos que era el plan de Dios, era parte del plan de Dios de que ellos estuvieran y habitaran con ellos un tiempo determinado, un corto tiempo, que estuvieran entablando una conversación para que Dios mostrara entonces en estos hombres su voluntad. Entonces, no olvidarse de la hospitalidad en el contexto del autor a los hebreos va ligado también al tema de que había mucha persecución. Algunos habían sido despojados de sus bienes, capítulo 10, versículo 34, porque compartisteis los padecimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo. Entonces puede ser que a raíz de este despojo algunos no tuvieran donde vivir o tuvieran muy poco, entonces el ser hospitalarios en el contexto del autor a los hebreos también iba a ser una señal clara de que ellos estaban siendo partícipes de este reino inconmovible. ¿Por qué? Porque Dios también obró en los antiguos para que fueran hospitalarios y sin saberlo, ellos pensando que eran hombres comunes y corrientes, entonces eran ángeles, hospedaron ángeles. Aunque entendemos también por Génesis, por ejemplo, en el caso de Abraham, de que probablemente Abraham entendía que era el Señor mismo. ¿Por qué? Porque obviamente por la conversación que tienen, por todo lo que se da, podemos llegar a comprender que Abraham se da cuenta, entiende, Dios le permite el entender de que estaba delante del ángel de Jehová, que después de hecho en las conversaciones más adelante queda mucho más claro aún en Génesis capítulo 18. Entonces, por eso es que es tan importante el tema de la hospitalidad para los hermanos acá de ese tiempo, era sumamente importante, porque aparte de la persecución, habían algunos que realmente lo podrían llegar a necesitar. Entonces, el ser hospitalarios estaba también, era un identificador, un indicador, perdón, de que estaban siendo parte de este reino inconmovible. Era una muestra de ese amor fraternal que se nos parte diciendo en el capítulo, en el versículo 1 o capítulo 13, ¿ya? Así que, no sé si alguien más quiere decir algo acerca de el versículo 2 y del contexto también que se da con la carta a los hebreos. Es interesante también saber que la palabra ángeles, entendemos que ahí lo más probable es que se refiera a seres espirituales, Mm. y los pasajes que tú mencionaste, pero el hecho que lo ponga ahí, yo creo que no es por eso que les dice que sean hospitalarios, sino que por lo que dijiste después, que se refiere a que algunos han sufrido el despojo de los bienes. Y además, el hecho de que por causa de la persecución, según lo que vemos en Hechos, hay algunos que fueron y donde iban predicando el Evangelio. Entonces, podría también entenderse que estos
estos ángeles, ¿ya? El hecho que se ponga ahí sin saberlo hospedaron ángeles, y ahí obviamente que se refiere a seres espirituales, pero no creo que sea esa la razón, sino que yo creo que así como los ángeles llegaron con un mensaje, entonces estos personas, hermanos creyentes, que iban avanzando, eh, iban anunciando el Evangelio, producto de que habían sido echados de la tierra donde ellos habitaban, donde iban predicando el Evangelio y necesitaban obviamente hospedaje. Entonces vemos que había gente, me acuerdo del caso de Pablo, que en algunas casas lo recibían a él. Entonces es probable también que el hecho de la hospitalidad esté también relacionado con eso, con no solo con los que sufrieron el despojo de los bienes, sino que también aquellos que iban de distintas regiones, iban avanzando y llevaban la predicación del Evangelio. Y de esa manera en los hogares se iban edificando mutuamente, ¿ya? Y el hecho este de que sin saberlo hospedaron ángeles, es un, un aliciente unánime, un bajar un poco las defensas que uno tiene de recibir gente extraña, ¿ya? Porque decirle por ella a algunos sin saberlo pero un ángel, entonces no todo tan negativo, ¿ya? Entonces abrir la puerta, porque puede venir bendición. Los que son hospitalarios en ese contexto es probable que esté hablando también de la bendición que traen, el mensaje que traen estos hombres que van de ciudad en ciudad y que necesitan, que salen por causa del nombre, entonces necesitan de que otros creyentes, otros hermanos manifiesten ese amor, dando la hospitalidad que ellos necesitan, el hospedaje necesario y el alimento y todo aquello, porque la hospitalidad implica no solo el hecho del hospedaje, sino que también la alimentación y después encomendarlos cuando ellos salen nuevamente. Me parece que todo eso podría estar incluido ahí. Gracias, gracias. Sí, quería mostrarles acá, no sé si todos conocen el Logos Kalogos, que es la Biblia interlineal, ya del hebreo, perdón, del griego en este caso, porque es del Nuevo Testamento. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ahí algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acá dice, de la hospitalidad no estén olvidando por esta, porque estaban escondidos, dice, ese sin saberlo de percepción, algunos habiendo hospedado a mensajeros. ¿Ya? También lo vi en la textual, en la original, y también pone la palabra mensajeros, claro. Se liga con ángeles, como también nos decía nuestro hermano Guillermo, porque la palabra para ángel y para mensajero es lo mismo, la misma raíz. eh, Mensajero ángel, acá está. Entonces, por implicación dice pastor, según esta definición. Entonces acá dice, porque estaban escondidos, el sin saberlo, o sea, estaba oculto para ellos el que fueran ángeles en un inicio. ¿Por qué se los menciono? Porque muchas veces, no muchas veces, sino que casi siempre, el hombre, nosotros, los seres humanos, buscamos por la vista actuar. Primero ver quién es, oye, voy a atender, no sé, al presidente, voy a ser hospitalario con el pastor, voy a ser hospitalario con el apóstol, pero ¿qué hay de aquellos hermanos que no tienen esos cargos, que no tienen esos rangos? ¿Cómo somos con ellos? Entonces, cuando dice permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, también entendemos que acá no les dice no os olvidéis de la hospitalidad con vuestros pastores, como más adelante sí dice, acordaos de vuestros pastores, y lo va a poner detallado. En cambio, acá dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella sin algunos, perdón, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, en ese sentido también entiendo de que esta hospitalidad es transversal para los de la fe, para los que son hermanos. ¿Por qué? Porque no es que yo voy a ser hospitalario con algunos y con otros no, sino que el mandato acá es no se olviden de la hospitalidad. Y este mandato en negativo de no
no lo hagan, de prohibición, o sea, está estrictamente prohibido olvidarse de la hospitalidad y da los argumentos por qué. Entonces, en ese sentido, es súper importante entender que todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo y como dice el autor a los hebreos también antes había dicho que nos animáramos al amor y a las buenas obras. Entonces, súper importante también eso, entiendo, hermanos, que no exista, como dice Santiago, que cuando veamos al rico, oye, a él sí lo vamos a poner en la primera fila y a los que son pobres los vamos a tirar para atrás, sino que nosotros procuremos que en el ámbito de la fe, de los hermanos de la fe, no hacer acepción de personas tampoco. Por el rango acá se pone ángeles, como ya les dije, puede ser mensajeros, pero lo importante es eso de que sea algo transversal, de que sea totalmente sin esperar algo a cambio, porque acá ellos sin saber los pegaron ángeles, pero no estaban con la intención oculta en su corazón de querer algo más, sino que lo hacían realmente, como dice acá, por agradar a Dios, agradándole a Él. ¿Y por qué? Porque lo hacían con temor y reverencia también, sabiendo a quién servían. Así que es súper importante ver que en ese contexto del autor a los hebreos, como bien nos dice nuestro hermano Guillermo, como los apóstoles, los hermanos, por ejemplo, Timoteo era enviado, Tito era enviado, Filemón, el mismo Filemón. De hecho, cuando se habla de amor fraternal, si nos detenemos un poquito y vemos la carta a Filemón, no sé si la has leído, pero se trata de que eh, Filemón tenía un siervo, un esclavo, que se escapa, ya se escapa de su lado, entonces Pablo le escribe a Filemón de tal manera de que él lo perdone. Y en este sentido, cuando uno lee la carta a Filemón, se va a dar cuenta de que uno tiene que amar no solamente a Dios, sino que también uno tiene que demostrar el amor de manera horizontal, no solamente vertical. Uno tiene que demostrar ese amor para con los hermanos, para con aquellos que Dios también ha comprado a precio de sangre. Entonces la hospitalidad también nos va a hablar y va a ser el punto neurálgico del amor fraternal. Ya deberíamos preguntarnos si es que somos hospitalarios con los de la fe y si no lo somos por cualquier cosa, debiésemos también analizarnos, perdón, si es que estamos teniendo este amor fraternal del cual la Escritura nos manda como principio a nosotros de que debe permanecer ese amor fraternal. Adelante, hermano Guillermo. Creo que levantó la mano, ¿no? Sí, lo otro importante en la palabra esta, en la cláusula no os olvidéis de la hospitalidad, ese no os olvidéis podría ser que en los tiempos que estaban viviendo estos hermanos en el primer siglo, con la aflicción, con la persecución y con toda la tribulación que están soportando, es probable que en esas circunstancias uno tienda a ocuparse de uno y de su familia. Entonces, no os olvidéis, pudiera también mostrar de alguna manera el autor acá que la situación es crítica para todos los creyentes en ese contexto y es probable que algunos estén un poco mejor que otros, pero todos sufriendo una presión bastante fuerte. Entonces, cuando uno está bajo presión, generalmente se centra en uno mismo y se olvida del resto. Entonces uno tiende a olvidar, tiende a dejar de lado el carácter cristiano, el amor y también dentro de este amor fraternal, el que hay hermanos que sufren. Entonces, entender que todos los hermanos, como dice Pedro también en una de las cartas de él, es que todos los hermanos sufren, todos están sufriendo por causa del nombre, por causa del Evangelio. Entonces, ese no os olvidéis apunta a los que pueden, seguramente estando en una mejor condición, pero siempre con dificultades, ¿ya? Para que no se centren en ellos mismos, que dejen fluir el amor. Y entiendo yo que tiene que estar basado de nuevo en la fe, en que el Señor les va a seguir proveyendo, sustentando, el Espíritu del Señor moviéndose en los creyentes, aquellos que puedan ser hospitalarios, que tengan un mejor pasar dentro de lo malo que los están pasando muchos,
entonces ellos no sea que se olviden, ¿ya? No sea que se despreocupen de la hermandad y no sean hospitalarios y se ocupen solamente de ellos, ¿ya? Entonces, el amor fraternal, como decía al principio, está muy relacionado con muchos de los consejos de la exhortación que va a dar después. Entonces, apunta a estos creyentes que al ver a otros que seguramente están en una condición peor que ellos, eh, no van a, pudiera ser que no tengan en mente el ser hospitalarios porque están pensando en ellos y en su familia. Y entonces eso les podría privar de la bendición de ser hospitalarios y de recibir tal vez un mensaje, una bendición de parte del Señor. Eso. Vale, vale. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Ismael, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te hace pensar el Señor? Yo igual entiendo, o sea, sigo entendiendo lo mismo que al principio, lo que les dije al principio, pero en el contexto, claro, uno inmediatamente lo enlaza porque menciona ángeles y entiendo que la intención del autor también es enlazarlo de cierta manera con lo que dice el Antiguo Testamento, pero más que como un motivo, así como, oye, reciban a los que sean hospitalarios porque en una de esas les puede tocar un ángel. No sé si me explico, no entiendo que lo diga en ese sentido, sino que lo dice porque es parte del plan del Señor que ellos sean hospitalarios con aquellos que están cumpliendo la voluntad del Señor. Entonces, el hospedar a mensajeros del Señor los hace partícipes de la obra del Señor. Entonces entiendo que, vuelvo a decir, como está englobando a los que son salvos, Él los está instando a participar de todas las aristas del plan de Dios, que el plan de Dios les permita participar. En este caso les menciona el amor fraternal, el ser hospitalarios y lo que les dice ahí. Claro. Lo otro importante de lo que tú mencionas, claro, el sentido justamente no es el hecho de exaltar a los ángeles acá, como buscando que te toque alguno, sino que debemos entender lo que se ha dicho en Hebreos capítulo 1, que Jesús, como se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, Él es hecho superior a los ángeles. Él, Jesús, es mejor que ellos. ¿Por qué? Porque heredó un más excelente nombre. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, estos son los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus servidores llamas de fuego. Pero respecto a Jesús, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo. Miren, aquí dice, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura. ¿Ya? Y después, acá, en el capítulo 3, si mal no recuerdo, acá dice, pero aquel, Jesús, ha sido considerado digno de tanta más gloria que Moisés, por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construyó, porque toda casa, de nuevo, es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y Moisés, en verdad, fue fiel sobre toda la casa, como siervo, para testimonio de las cosas que serán dichas, pero Cristo como hijo sobre su casa, y miren lo que dice acá, la cual casa somos nosotros. Entonces, como Cristo está en los creyentes, como Cristo está reinando en la casa, y la cual casa somos nosotros, entonces no se olviden de la hospitalidad, porque no apunta tanto a los ángeles, porque ellos no tienen este excelente nombre como Cristo, el cual habita en ustedes. Y ustedes ahora vienen a tener esta intimidad tan enriquecedora con el Padre. Entonces, mayores son aquellos que ustedes van a ser hospitalarios, no tanto los ángeles,
sino que porque ahora son de la familia de la fe, son parte de este reino inconmovible. Entonces, es súper importante entender que ahora yo estoy atendiendo a uno que tiene el Espíritu Santo, uno con el cual tiene intimidad completa y plena con nuestro Señor Jesucristo, con aquel que nos ha hecho coherederos juntamente con Él. Entonces, cuando yo soy hospitalario con un hermano, estoy también siendo hospitalario y mostrando mi gratitud también al Señor, mi reverencia a Él. ¿Por qué? Porque hospedo a uno que fue comprado a precio de sangre. Los ángeles no fueron comprados a precios de sangre, son espíritus ministradores. Pero en cambio tú, creyente, que hospedas a otro, entonces hospedas a uno que está siendo coheredero juntamente con Cristo. Hospedas a uno que ha sido comprado a precio de sangre, a cual Jesucristo está sobre su casa, o sea, es rey y señor de esa persona por cuanto lo compró a precio de sangre. Entonces, súper importante también, no es tanto los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles fueron hechos inferiores en comparación al Señor Jesucristo, que nosotros estamos ahora ligados a Él, o sea, estamos unidos en esa intimidad con Él. Adelante, Brian. El Señor Jesús en Mateo 25, versículo 40 dice que cuando uno ayuda a un hermano es como si se lo hiciera a él. Claro. ¿Cuánto era, Mateo? ¿Cuánto? Mateo 25, versículo 40 dice eso, pero igual un poquito más atrás también empieza el contexto. Claro. Ah, sí, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel, enfermo en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirán también los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero, miren, y no me acogisteis, estaba desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en prisión, miren, y no me visitaste, y es lo mismo que les va a decir después en el 3. Entonces, ellos entonces también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en prisión y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gracias, Brian, porque esto también tiene relación con respecto al reino inconmovible y a las diferencias que hay acerca de aquellos que se muestran de esta manera con amor fraternal versus los que no se muestran con amor fraternal, que es un indicador, como les decía, de que si son o no son también. Podríamos utilizarlo como indicador porque por sus frutos los conoceréis. Así que eso, no sé si alguien más quiere decir algo, si no, pasamos al versículo 3. Tal vez sería interesante aprovechando esos pasajes, como muchos otros, y especialmente cuando vimos Mateo 24-25, y cuando escuchamos también al hermano Gilberto Miguel Rufat, eh, calza y armoniza perfectamente con lo que vimos al final del capítulo 12, y también el capítulo 10, capítulo 9, capítulo 8, etc. Entonces, sabemos que Mateo 25 no se refiere a un futuro lejano nuestro, sino que está una vez más referido a la venida del Hijo del Hombre, a la venida del Señor en juicio. El Señor juzgará a su pueblo, etc. Y entonces, como ya lo hemos repetido tantas veces, los creyentes en el primer siglo están sufriendo bastante. Y las exhortaciones acá es porque está a punto de venir el Hijo del Hombre. Entonces, claro que cuadra y armoniza como tantos otros pasajes que ya hemos visto. Así que súper bueno que se vea que la escritura se armoniza, pero de una manera extraordinaria. Eso. Sí, y bueno, con los pasajes del Antiguo Testamento, bueno, los que hemos estudiado un poco cómo se desarrolla la escritura, sabemos que por lo menos fue escrita en un periodo de 1500 años, con más de 40 autores,
de los cuales hablaban diferente idioma entre ellos, y que armonice de tal manera que todo tenga coherencia, es realmente impresionante. Por eso entendemos que tiene que ser obra de Dios, un milagro de Dios, de que a nosotros, imagínense, nos llegue la escritura así como está, teniéndola ya completa, sin que falte nada, y que el Señor nos permita sacar estos principios para nuestras vidas, es realmente impresionante. Así que qué bueno lo que mencionaste, Brian. Muchas, muchas gracias. El versículo 3, si no hay más en el 2, dice, acordaos de los presos como presos juntamente con ellos y de los maltratados como estando también vosotros mismos en el cuerpo. Eso dice en la textual. En la Valera dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ya, o sea, aquí está diciéndote que los presos tienen que acordarse de ellos como si tú también estuvieras preso y de los que están siendo maltratados como si tú en tu mismo cuerpo estuvieses siendo maltratado. Básicamente eso. ¿Tenemos algunos ejemplos que nos acordemos de esto que veamos en la Escritura? Ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, esto, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Brian ya nos mencionó Mateo 25, donde ahí el Señor hace esta reflexión, esta enseñanza, más bien dicho, y dice entonces que los que estuvieron presos, ellos se acordaron, fueron, los visitaron, tuvieron compasión de ellos, entonces eran dignos de entrar al reino versus los otros que no lo hicieron, que no eran dignos de entrar al reino. Y entendemos que no simplemente por esa obra, sino que como se viene hablando en el contexto, por el hecho de haber rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador, como el Mesías prometido. ¿Tenemos ejemplos o no, hermanos? ¿Se nos viene algo a la mente? De los presos. Por ejemplo, yo recuerdo tengo mala memoria, en Hechos, creo que capítulo 12. Claro. Acá dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Miren, maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, miren, la muerte de Jacobo, hermano de Juan, había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, estaban en las fiestas. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Imagínense, son 4 grupos de 4 soldados, por lo menos 16 soldados que custodiaban a Pedro y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entendamos que estos soldados eran asesinos, los soldados romanos estaban entrenados para matar y estos soldados entonces custodian a Pedro después de la Pascua. Entonces el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por los 4 grupos de 4 soldados, pero la iglesia, mire lo que dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Y acá les dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y miren lo que dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Imagínense, 2 soldados, Pedro durmiendo al medio de ellos, y aparte de estar entre medio de ellos, también estaba sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahí estaban los otros 2 del grupo de 4 que estaban afuera de la cárcel. O sea, tenía 2 apegados a él y otros 2 afuera. Y les dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, los otros grupos de 4 soldados llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos,
pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, y aquí está, orando. Imagínense, ellos estaban orando porque Pedro saliera de la cárcel y Pedro llega ahí cuando estaban orando y les dice, oye, soy yo, Pedro. Y al escuchar, ven, dice que reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces, uno de los tantos pasajes que vamos a ver es Hechos capítulo 12, en donde acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo. Ya tenemos los capítulos de Mateo 25, de Hechos capítulo 12, donde se nos ve la custodia tan grande que tenía Pedro, donde también fue maltratado por causa de los judíos, y entonces vemos que la iglesia hacía oración sin cesar sin cesar. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de esto, de acordaos de los presos. La oración fue tanto la oración que tuvieron, la fe, que Dios obviamente como parte de su plan, en este caso para con Pedro, le es dado el salir de la cárcel y el llegar a donde los hermanos estaban orando. Así que súper bueno esto, acordaos de los presos. En el contexto de ellos, recordemos que eran presos producto de lo que ya leímos acá, porque los judíos les agradaba eso, les agradaba el hacer esas cosas, el ponerlos presos en la cárcel, entonces de maltratarles. Entonces, miren lo importante del amor fraternal en esto, de acordarse de los presos, de que ninguno queda atrás, de interceder por los que están siendo castigados, maltratados y sufrir juntamente con ellos. Aparte del amor fraternal, también se nos habla de misericordia, de empatía, inclusive también de humildad, sabiendo que, oye, el Señor a mí me ha librado, pero a mi hermano que le permitió, por causa del nombre, el ser preso, el ser maltratado, debo interceder por él, porque no debe ser fácil estar en su lugar. Entonces, yo demuestro el amor no solo con lo tangible de la hospitalidad, sino también con esto de acordarse de los presos. Y no solamente acordarse en un tema de, oye, mira, él está preso, no, sino que en un acordarse, como nos dice Hechos, de orar, de sin cesar hacer oración por él. De esa manera yo también demuestro el amor. Por eso cuando nosotros, entre nosotros, nos decimos voy a estar orando, debiésemos orar. No debiese ser una frase cliché el que si un hermano está preso de algo, está siendo maltratado por algo, yo simplemente decirle sí, voy a orar y no hacerlo, sino que por el contrario, hermano, voy a orar por ti, llevar a cabo mi oración, entender, ponerme en su lugar, porque de esa manera yo demuestro el amor fraternal también. No sé si quieren comentar algo ahí también. Adelante, les escucho. En los audios del hermano Bart, David Bart, él dice que ese acordado de los presos no es cuestión solo de traerlo a la memoria, de vez en cuando, ni siquiera de orar por ellos solamente. Él dice que mucho más que eso. No, bueno, ahí en lo que escucharon los audios, él dice que las autoridades de aquel entonces no se ocupaban de las necesidades materiales, o sea, no había el que le daban la comida, le daban algo para que se cubriera, no le daban nada. Solamente los guardias ahí se preocupaban de que no se escaparan. Entonces ellos tenían que depender de los familiares. Así que si no tenían ni familiares ni amistades cercanos, entonces a veces tenían que depender de la buena voluntad de algún carcelero que les podía dar algo. Entonces la situación realmente era muy, muy, muy difícil. El apóstol Pablo, cuando habla de Onesíforo, dice que él estuvo, muchas veces lo confortó porque no se avergonzó de las cadenas, así que lo buscó y lo halló. Ese era Onesíforo que cuando Pablo estuvo preso, él fue a la cárcel. En el Antiguo Testamento también vemos en el caso de Jeremías, vemos a Bet-Melech, este siervo del rey, que se ocupó también de cuidar de Jeremías en algunos momentos, cuando cuando lo vio muy, muy complicado.
Entonces él también se acordó que estaba en la cisterna, que estaba preso, etcétera, intercedió ante el rey y lo pudo ayudar. Entonces aquí este acordado de los presos en la situación en que ellos están es bastante compleja, muy difícil. No es como los presos de ahora, que incluso en algunas partes se le dan hasta derechos. Tienen derechos los presos y a veces tienen más derechos que las propias víctimas. Aquí los presos, estos son presos por causa del nombre, no son victimarios, no son homicidas ni son asesinos, sino que son los presos por causa del Señor. Y a esos presos, entonces, en este caso de Pablo, era Onesíforo el que lo buscó, le halló y lo confortó. Entonces, no solo es orar en ese tiempo, no solamente era orar, obviamente que había que hacerlo, pero no solo eso, sino que como Onesíforo había que ir, ¿no es cierto?, preocuparse y confortar a aquellos presos que la estaban pasando muy, pero muy, muy mal. También es interesante ver que no es presos en este contexto actual, sino que era el contexto allá y no eran homicidas, sino que eran creyentes que por causa de la fe, algunos de ellos eran presos. Sí. De hecho, en la historia secular, no sé si lo han escuchado, no me acuerdo el nombre del historiador, creo que era Maximus, en el siglo I, cuando Tiberio, de hecho, él era historiador de la parte de Tiberio, y Tiberio, si mal no recuerdo, también era donde Poncio Pilato rendía cuentas en la época de Tiberio, en el siglo I en este caso, pero hay una obra donde era tal la magnitud de estos encarcelamientos que hacían judíos y romanos, porque los judíos lo entregaban normalmente, no siempre, pero normalmente a romanos. Y hay una historia de Ciro, que es un anciano que fue condenado a morir por inanición, o sea, sin alimentarse, y de hecho hay una obra, o sea, ¿cómo se llama? Una pintura que es súper famosa, donde una joven le da de comer de su pecho, la amamanta. Y él al finalmente sale libre porque después de ver lo que la mujer hacía sin tener algún tipo de buscar algo más allá, los jueces romanos lo liberan a él. Y se hizo súper conocida esa historia a raíz de este historiador romano que dijo, oye, fue tal la magnitud de la escena que los mismos romanos dejaron libre al hombre. Entonces, con esto quiero mostrar, como ya se ha dicho, y hay tantos otros ejemplos, no solo en la Biblia, sino que también fuera de ella, de lo cruento que eran las prisiones romanas, lo insalubres también que eran, lo pesado anímicamente también que significaba no solo para el que estaba preso, sino también para la familia. Entonces, esto de acordarse de los presos, como bien nos decía el hermano Guillermo, hay muchas veces en las que Pablo, por ejemplo, escribiendo de la prisión, él decía, oye, tened ánimo, tened gozo en el Señor siempre, estar siempre gozosos, honren al Señor, busquen de Él. Y Pablo lo hacía estando en una cárcel, lo hacía estando completamente maltratado, muchas veces sin comer, sin tener sustento, pero lo hacía fortalecido en el Señor. Entonces, imagínense esto de estar preso en ese contexto donde entendemos, perdón, no habían derechos humanos, no había protección para los presos como hoy en día, no habían derechos básicos, no habían sistemas de salud básica, nada, o sea, estabas realmente aislado del mundo ahí, a tu suerte, entre comillas, para los seculares, pero para los creyentes era esto, acordados de los presos, del amor fraternal, de la hospitalidad. Entonces, constantemente Dios, en medio de ese mover, de ese contexto tan duro, vemos que Él se preocupa de los suyos, vemos que Él tiene cuidado de ellos, vemos que Él constantemente a los que están afuera de las cárceles, a los hermanos que están libres, los exhorta a acordarse de aquellos que están presos. Y me imagino también cuántos de estos que están presos por causa del nombre del Señor Jesucristo en ese tiempo fueron sustentados por otros hermanos. Entendemos que fue así producto de esta misma carta y también de lo que vemos en Hechos,
de que hermanos se preocupaban de ir por otros, de darles alimento, darles sustento, y así como se nos narra en la historia secular de esa mujer que le daba sustento desinteresadamente al hombre, cuánto más estos hermanos que movidos por el amor de Dios, movidos por el amor fraternal, entonces dan cuenta de ese amor de este reino inconmovible, porque no hay que olvidar que este reino inconmovible produce tal gracia, tal gratitud, de la cual todos los que son partícipes de este reino inconmovible quieren agradar, quieren servir con temor y reverencia a Dios. No tanto porque es fuego consumidor, porque ya hemos visto que no nos acercamos a ese monte en el cual era terror, sino que nos acercamos a este monte del cual se nos dice que hay fiesta en los cielos, estamos inscritos en los cielos, tenemos a un Dios juez de todos que hace a los espíritus de los justos perfectos, a Jesús, un mediador que del nuevo pacto, que su sangre habla mejor que la de Abel. Entonces, por todos lados, este amor fraternal que están mostrando nuestros hermanos allá en el siglo primero, entonces es un amor guiado por el Señor, llevado por Él, que demuestra esta nueva naturaleza que tanto ellos como nosotros tenemos. Entonces, ellos y nosotros tenemos este mismo poder, este mismo potencial del Espíritu Santo de Dios para actuar de esta manera y quizás mejor, si es que Dios nos lo permite de esa manera. Entonces, acordarse de los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, entonces nos habla de un amor profundo, de un amor como el Señor quiere, como leía Brian en Mateo 25, si lo hacen a mí, si lo hicieron con estos más pequeños, también lo hacen conmigo. Entonces, entendiendo siempre eso, yo sirvo a mi hermano, pero lo sirvo por Dios, lo sirvo por Jesús, lo sirvo porque le amo a Él y porque Dios ha puesto amor entre nosotros. Entonces, súper importante también ver eso. No sé si logramos dimensionar la magnitud de lo que el autor está queriendo decir en ese contexto, porque quizás se nos dificulta el quizás ponernos en los zapatitos de los hebreos que están presos, que están siendo maltratados, porque uno lo lee y es súper fácil leerlo, hoy están presos, hoy están maltratados, pero uno no se imagina el grado de dolor, de angustia, de desesperanza quizás que muchos de ellos sentían. Entonces esta exhortación para los que están libres, de que vayan, de que consuelen al hermano, de que se motiven al amor, a las buenas obras, de que lo alimenten, de que lo visiten, de que estén ahí con él, de que lo escuchen, no sé, de cualquier cosa que al hermano le falta, entonces está resumido en el acordaos de los presos. Y les dice, pónganse en su lugar como si estuvieran ustedes también presos. Así que es súper bueno, hermanos. No sé si alguien quiere hablar ahí también algo más. Kier, si tú lo vas entendiendo. Kier, si Brian lo van entendiendo. Madre, Ismael, ¿tienen comentarios ahí? Hermana Gladys. Yo sí, hermano. Sí, sí, logro entender. Y igual uno queda maravillada cómo opera el Señor, cómo obra Él y cómo se preocupa de que nos sepamos conducir, o sea, el escribir esto igual permanezca el amor fraternal, o sea, hay una real preocupación de que ejerzamos para lo que fuimos capacitados en la nueva criatura. De verdad que me impresiona a mí el cuidado que tiene Dios de nosotros, de que no nos vayamos a desviar y que esté constantemente, bueno, ahí era los judíos, a los hermanos, pero igual a nosotros nos llega también esa preocupación como padre, como un buen padre. Eso. Claro. Lo otro también es que uno a lo mejor podría hacer el paralelo acá, la relación del capítulo 11, donde se habla de la fe, lo que uno conoce como los que están ahí en el altar de la fama, los héroes de la fe, le conocen algunos. Es importante porque también en el versículo 36, donde dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y está hablando del Antiguo Testamento, de los antiguos, no está hablando de ellos mismos.
Dice, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Ahí está. Y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, es importante también, uno podría hacer el hecho de que, como había partido en el capítulo 12, donde dice, por tanto, nosotros también, ¿ya? Y pone el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo y habla de que primero es la cruz, luego la corona, sufrimiento y después viene el gozo, la alegría, viene el triunfo, la victoria en Cristo juntamente con Él, etcétera. Entonces ahora aquí en el capítulo 13 es como que ahora les toca a ustedes, esa es la idea. Entonces ahora van a manifestar ustedes, le dice el autor aquí, ustedes seguramente van a estar pasando porque en la disciplina del Señor, en el formar el carácter de Cristo, que es el supremo ejemplo, necesariamente entonces los creyentes pasan por situaciones complejas, los del antiguo y también los del nuevo pacto. Entonces, bien importante que hacer esos paralelos, las similitudes, porque sabemos que acá eh, nosotros mismos, si hacemos la aplicación para nosotros, qué bueno es cuando se manifieste el amor personal, el amor fraternal, el amor entre hermanos, entre los hijos de Dios, cuando uno está complicado, cuando tiene dificultades de cualquier índole, cuando ha caído, cuando tiene necesidades. Entonces, bueno, es muy rico ver que se manifieste ese amor, que permanezca ese amor, ¿ya? Se permanece el amor, nunca deja de ser. Entonces, bien importante que pareciera ser que en el capítulo 13, sabiendo lo que viene, el autor aquí los prepara, ya le está tocando a ellos y entonces todavía puede ser peor. Así que es importante tomar en cuenta que para algunos puede ser que hasta pierdan la vida, ¿ya? Otros van a ser librados, tal como lo hemos visto en las profecías, Mateo 24, 25, pero sabemos que algunos van a sufrir y van a, también como en el tiempo antiguo, van a morir durante las persecuciones. Ya sabemos ya que uno de los discípulos del Señor, en Hechos, sabemos que ya el mismo Esteban y también después Jacobo, ellos son muertos. ¿Sí? Entonces, hay situaciones así, muchos otros, en las persecuciones murieron muchos creyentes. Entonces también es bien interesante ver que en el mundo van a tener aflicción. Sí, igual es bueno, ya que mencionó a los apóstoles y está escribiendo un apóstol, entendemos, que es Pablo para algunos, cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás os ha pedido o te ha pedido para zarandearte como a trigo, para moverte como a trigo, no sé si se acuerdan de eso, y Jesús le dice, pero yo he pedido para que tu fe no falte. Y es interesante porque el Señor Jesús le pudo haber dicho, pero yo he pedido para que eso no pase, o tranquilo, eso no va a pasar. Satanás te pidió, pero no va a pasar. Todo lo contrario, Jesús le dice a Pedro, yo he pedido, pero para que tu fe no falte. No le dice te he pedido para que, o sea, he pedido a Dios para que no te acontezca tal cosa, como Pedro le había dicho antes. Nunca te acontezca tal cosa, Señor. No, por el contrario, es para que tu fe no falte. Entonces, para que en medio de estas aflicciones, de estas pruebas, de estas tribulaciones, entonces tu fe no falte. No te voy a sacar de la tribulación, sino que voy a hacer que la pases con esa fe que viene de mí. Entonces, súper importante que esto de no olvidarse de la hospitalidad, acordarse de los presos, etcétera, está todo dado con lo que ya había dicho antes, acá. Dios es el juez de todos, Él juzgará. Entonces, por eso les dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon, y les va a decir, los del antiguo, los que estuvieron allá, menos escaparemos entonces nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, porque ya sabemos que es Jesús.
Es Jesús el que está hablando acá. Es Jesús aquel que ha dicho todo lo que ha dicho a lo largo de toda la carta. Se ha exaltado la persona y la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es súper importante ahora que los hermanos, los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que anhelan ese reino inconmovible, los que ya lo están viviendo, entonces actúen como dignos de ese reino, como aquellos que realmente han sido salvos por medio de la sangre de Jesucristo. Así que súper, súper importante esto. Lo dejamos hasta acá porque ya son las 12:10. Últimos comentarios, hermanos, antes de terminar. Si no, lo dejamos hasta acá, ¿vale?